En esta serie, la existencia humana aparenta ser serena y apacible, sin embargo, en realidad está repleta de peligros soterrados, ya que los demonios se han levantado y han provocado conflictos en los cielos. Esta confrontación generó una inmensa cantidad de energía que se derramó sobre nuestro planeta, dejando no solo un vasto cráter en la Tierra, sino también trayendo a un hombre desnudo. Sin demora, tras la caída del meteorito, se extendió una extraña oleada de poder por toda la zona afectada. Lo interesante es que no todos fueron alcanzados por dicha corriente, solo unos pocos entraron en un estado de suspensión temporal en sus vidas. Cuando despertaron, sus físicos presentaron alteraciones anormales y desconocidas. La primera persona en abrir los ojos fue el agente Raúl. Él llevaba años en una misión en la frontera, y ese día había recibido la orden de volver a su hogar. Sin embargo, dos individuos enviados a recogerlo intentaron acabar con su vida, pero la ola de energía fue más rápida que su trampa, lanzándolo por los aires y haciendo que cayera al suelo. En un parpadeo, su corazón dejó de latir. Los otros dos creyeron que Raúl había muerto, pero de pronto volvió a la vida. Al despertar, también descubrió que había desarrollado la habilidad de leer la mente ajena. Gracias a esta facultad, Raúl pudo comprender las intenciones de sus enemigos y contrarrestar sus planes, provocando que fallaran en sus estrategias. Simultáneamente, Irene, una madre soltera, junto a su hija, se preparaba para abandonar la ciudad. Ella buscaba escapar de la persecución de su ex esposo, pero ambas sufrieron un accidente debido a las ondas energéticas. Irene despertó y vio a su hija casi sin vida, sufriendo un dolor supremo. Sin embargo, al tocarla, las heridas de la niña comenzaron a curarse rápidamente, en cuestión de segundos, como si nada hubiera pasado. Cuando se aseguró de que su hija ya no corría peligro, Irene le sacó del hospital y continuó su trayecto. Al pasar por una tienda de conveniencia, fueron frenadas por Raúl, quien herido se encontraba allí. Le robaron el vehículo, pues al haber matado a las dos personas enviadas a capturarlo, ahora la policía de toda la ciudad lo buscaba. Raúl solo quería que Irene lo llevara lejos del lugar. Prometió que si obedecían no les haría daño. En otro sitio, Peter, un alumno sometido a acoso frecuente, también adquirió poderes extraordinarios tras la ola de energía. Por accidente causó la muerte de un compañero que hostigaba a otros en una fiesta. Consciente del problema que había creado, decidió abandonar aquel lugar, pues había vivido en hogares de acogida por años y no tenía ninguna razón para quedarse allí. Mientras tanto, el padre Joshua, quien impartía un sermón en la iglesia, también sufrió los efectos de la oleada energética. Sin previo aviso, obtuvo la capacidad de predecir acontecimientos futuros. Advirtió que el diablo había llegado a la tierra, pero hubo algo que no pudo prever. Su esposa le fue infiel y el hijo que llevaba en su vientre no era suyo. La traición de su pareja fue un golpe que lo llevó a abandonar aquel lugar. Además, la doctora Vera, experta en astronomía, también fue afectada por la ola. En el momento de la caída del meteorito, detectó un fenómeno extraño en su monitor, pero antes de poder reaccionar quedó inconsciente. Al despertar, siguió las coordenadas en la pantalla hasta el sitio del impacto, pero antes de que pudiera estudiar el lugar en detalle, el ejército selló la zona, impidiendo el ingreso a cualquiera. Vera tuvo que alejarse, aunque en secreto tomó un fragmento del meteorito roto, con la esperanza de analizarlo a fondo. Cuando llegó a su hogar, Vera encontró que un extraño había irrumpido en su casa. Él aseguró que no tenía intención de hacerle daño y que podía ayudarle a encontrar a su hijo, que hacía años desapareció. A cambio, Vera debía colaborar en una misión. La llevó hasta la habitación de una clínica donde yacía una mujer en coma desde hacía 7 años. La petición del extraño era simple: acabar con ella. Argumentaba que la mujer se había convertido en un vegetal y que morir sería una liberación. Para Vera, incluso un vegetal seguía siendo vida, por lo cual no podía matarla. El hombre la manipuló y siguió insistiendo, pero justo en ese momento la mujer en la cama abrió los ojos de repente y se sentó. Al ver al extraño recitó un hechizo y en un instante él desapareció sin dejar rastro. La mujer misteriosa se llamaba Rose. Antes de que Vera pudiera reaccionar, Rose la sacó rápidamente de la habitación. Por otra parte, Raúl cayó en coma, producto de la herida de bala que sufrió y que no fue atendida a tiempo, perdiendo sangre en exceso. Irene interpretó eso como una oportunidad para escapar de sus problemas, pero su hija no estuvo de acuerdo. Ella quería que Irene llevase a Raúl al hospital. En un esfuerzo por no decepcionarla, Irene aceptó y lo llevó, pero cuando estaban por partir, el médico insistió en que la herida debía ser reportada, por lo que Irene tuvo que quedarse unos momentos más. En ese instante, Raúl despertó. Al enterarse de su situación en el hospital, trató de escapar, pero en su intento chocó accidentalmente con Irene, dejándola en el suelo. Cuando sus manos se tocaron, la herida en su cuerpo sanó milagrosamente. Al ver que la policía llegaba a la recepción, Raúl se
se pinchó en la huida y rápidamente se alejó con Irene y su hija, quienes entraron en pánico y corrieron hacia la iglesia, donde también estaban Peter, hospedado allí, y el padre Joshua, rezando. Vera, que había sido traída por Rose, también se encontraba allí. Cuando Joshua vio a Rose, la reconoció como la figura que había visto en su última experiencia cercana a la muerte. Rose les explicó que un desastre iba acercándose y que no era un meteorito, sino Satanás, expulsado del cielo recientemente, y que ahora había llegado a la tierra con intenciones de sembrar caos, alimentándose del miedo y la angustia humana. Dios había escogido a 7 personas, dotándolas de habilidades especiales para que fueran sus mensajeros. Todos tenían un destino predestinado, no era casualidad. Vera, aún sin saber exactamente su poder, no logró confiar completamente en Rose, pues alguien parecía seguirlos hasta la iglesia. Todos decidieron separarse por un tiempo para evitar ser localizados. Raúl buscó a su hermano para pedir ayuda, pero al llegar a su hogar descubrió que había sido arrestado. Solo quedó su sobrina Nadia, en pánico. Resultó que su hermano trabajaba en un club de striptease y era un traficante de drogas. En la pared vio un cartel con la frase "sangre por sangre", y eso le hizo entender que hacía enemigos peligrosos desde su última misión. Temiendo por su vida, tomó a Nadia y salió rápidamente. Tras varios intentos fallidos, todos se encontraron por casualidad en un bar. Rose explicó que, para evitar el fin del mundo, además de localizar a los 7 mensajeros, debían buscar a los 4 jinetes del diablo: guerra, peste, hambruna y muerte. Aunque uno de los mensajeros aún faltaba, el tiempo apremiaba y debían actuar de inmediato antes de que se rompieran los sellos. Buscar sin rumbo sería inútil. Joshua confiaba en sus visiones para encontrar pistas. Vio una guerra nuclear inminente, con caras conocidas y copas de vino teñidas de rojo. Raúl quería salvar al mundo, pero su prioridad era encontrar a su hermano. Irene, sin otra opción, llevó a Nadia y a su hija Amy a un refugio sellado por el gobierno, pero al salir encontraron un periódico medio quemado en la chimenea. En la portada, una foto del primer ministro afgano, que coincidía exactamente con la visión de Joshua. En otro lugar, mientras Raúl buscaba a su hermano, conoció a un hombre enigmático que afirmaba ser un agente federal. Le confesó que sabía dónde se encontraba su familiar, pero a cambio quería que Raúl entregara los nombres de los mensajeros y sus planes. Raúl comprendió que el diablo estaba mucho más cerca de lo que pensaba, y que, como Rose advirtió, aprovecharía el terror y el desconcierto para sembrar el caos. Por otro lado, Vera e Irlanda llegaron al departamento de geología. Tras analizar la muestra, descubrieron que contenía un elemento desconocido y que necesitaban más tiempo para estudiarla a fondo, pero cuando regresaron a recuperar la roca, esta había desaparecido misteriosamente. Vera salió corriendo y en el pasillo topó con un hombre sospechoso, consciente de que lo seguían. Intentando escapar, Vera lo persiguió y logró atravesar una puerta que no debía abrir. Para su sorpresa, pudo pasar a través de ella. Al intentar volver, quedó inmóvil en el suelo. Irlanda, asustado, le brindó primeros auxilios. Así se confirmó que la habilidad de Vera era separar el alma del cuerpo, corroborando lo que Rose había dicho. Tras activar su poder, Vera volvió a la habitación donde la esperaba Rose, quien ya conocía todas las habilidades, aunque prefería no revelarlas hasta que cada uno las descubriera por sí mismo. Ahora todos habían despertado sus poderes y estaban listos para definir sus próximos pasos. Aquella noche, Raúl regresó al bar, cubierto de heridas, y confesó a Rose que había hecho un pacto con el diablo y que había revelado toda su información en busca de pistas sobre su hermano, aunque lamentablemente no logró salvarlo. Sangre por sangre. Todos ahora trabajaban en conjunto. Desde la perspectiva de Joshua, el primer ministro seguramente era uno de los 4 jinetes. Ambos, mandatario y legisladores, asistían a una conferencia sobre energía al día siguiente, un momento en que Rose y su grupo debían actuar para frenar el caos. En un giro del destino, Peter fue arrestado por la policía tras recibir una llamada de su novia, en realidad una colaboradora de las autoridades. Sin embargo, sin su participación, el plan se complicaba y las demás decidieron dividirse en 2 frentes. Uno para acudir a la conferencia en busca de información y otro, liderado por Rose, que partiría para rescatar a Peter. Disfrazada de abogada defensora, Rose abordó a Peter y comenzó a manipularlo, hablándole de su difícil infancia y del cargo por homicidio involuntario, para minar su voluntad. Cuando encontró a Peter desesperado, fue trasladado a una prisión de máxima seguridad. Desde el vehículo vio que el coche de Rose todavía lo seguía y decidió intentar escapar otra vez.
Mientras tanto, con la ayuda de Raoul, el resto del grupo logró obtener credenciales y mezclarse entre los asistentes. Vera utilizó su capacidad de protección astral para escuchar las conversaciones entre el primer ministro y sus cercanos, y descubrió que la verdadera intención de la visita era firmar un acuerdo de paz. Si ese era el caso, entonces el primer ministro no era uno de los jinetes de la guerra. La sospecha de Vera fue confirmada. La verdadera responsable era la congresista Jerry, que se sentaba junto al mandatario. Ella había pactado con el diablo y conspiraba con los jinetes para planear el asesinato del líder en la conferencia. La señal era inequívoca. Cuando Jerry levantara su copa, se pondría en marcha el golpe final. Peter pisó a fondo, se estrelló contra el salón y desvió el tiro que apuntaba al primer ministro. La bala acabó rozándole el hombro a Jerry. Dolida pero firme, ella alzó igualmente la copa y consagró el crimen. Gracias a su sacrificio, fue ascendida ministra de Defensa. Solo entonces el grupo comprendió que sus dones eran pasivos, encendidos por el destino y no por voluntad propia. Joshua, sin ir más lejos, llevaba 3 días sin ninguna visión. Unos días después, en el cumpleaños de Amy, Irene la llevó a la biblioteca. El exmarido de Irene apareció de improviso, obligó a la niña a subir a un coche y se dio a la fuga. Peter lo detuvo con una sola mano. El hombre sacó un arma y Nadia, que portaba la pistola que Ra le entregó para protección, reaccionó antes de pensarlo y disparó. El secuestrador cayó y Nadia, horrorizada, descubrió que no quería convertirse en asesina. Para proteger a su hija, Irene usó su don curativo y devolvió la vida al exmarido. Acto de compasión o jugada prevista por alguien que observaba en las sombras, pieza de un plan urdido por el diablo desde el principio. Tras un breve respiro, Joshua recuperó sus visiones. Vio a un magnate en un ático blindado, tramando algo tras una computadora rodeada de guardias. Para investigarlo, Vera proyectó su alma fuera del cuerpo. Contaba solo con 6 minutos antes de que el cuerpo sin alma, incapaz de respirar, colapsara. Recorrió pasillos silenciosos hasta el despacho y descubrió un enjambre de cucarachas electrónicas que se unían para formar una calavera, el emblema de Abaddon, la banda de hackers célebre por vaciar bancos internacionales. Apenas a tiempo saltó por la ventana y regresó a su cuerpo. Irlanda confirmó que el meteorito robado se dirigía a una base secreta en la selva, custodiada por el jinete de la guerra y la propia Jerry. Allí almacenaban los cuerpos deformes que cayeron con la roca, con la esperanza de forjar un arma de destrucción masiva. Entretanto, los mensajeros localizaron a Wallen. Había amasado fortunas en casinos de Hong Kong, pero Abaddon le vació las cuentas. Viaja ahora a Houston para ajustar cuentas. Su don, el de adoptar cualquier identidad, lo convierte en un infiltrado perfecto, y en la ficha que falta en este tablero, cada vez más letal. Tras largos periodos de investigación y análisis, el equipo de Rose logró descubrir que la aseguradora médica había sido víctima de Abaddon. Todos los registros pendientes de pagos sin procesar de dicha empresa habían sido transferidos discretamente a una clínica sin fines lucrativos llamada Nero. Con esa pista en mano, el grupo decidió investigar ese lugar. En una fotografía pegada en una de sus paredes, Joshua notó que la computadora que sostenía un joven mostraba claramente el logotipo de Abaddon. Tras dialogar con los empleados, supo que el pequeño se llamaba Lerland. La madre de Lerland padecía leucemia, pero su petición de trasplante de médula ósea fue rechazada en varias ocasiones por la aseguradora. Consumido por el rencor hacia la compañía, Lerland hackeó el sistema de cuentas y hasta diseñó un plan para distribuir un virus. Si lograba eso, muchas personas sufrirían las consecuencias. Cuando Wallen descubrió que Lerland era el autor de aquella trama, salió de inmediato rumbo a su casa para exigir justicia. Nunca tuvo la intención de salvar el mundo, solo acompañaba al grupo de Rose para usarlos en sus propios fines y poder investigar. Esto la llevó a usar sus habilidades para transformarse en la madre de Lerland. Sin embargo, la madre real del joven había muerto hace tiempo y sus restos yacían en su habitación. Lerland pronto percibió que aquella mujer no era su verdadera madre. En venganza, colocó veneno en el té que Wallen había tomado, la ató y la interrogó para averiguar sus verdaderas intenciones. Afortunadamente, otros mensajeros llegaron a tiempo para rescatarla. Para protegerla del veneno, Irene utilizó su habilidad, pero dado que había curado a demasiadas personas, sufrió un efecto secundario que la sumió en coma. Todos debieron llevarla de urgencia al hospital. Verla también regresó del bosque. Antes de entregar el meteorito a la oficina geológica, guardó un pequeño fragmento en su collar. En la base descubrió que si el caballero de la plaga se acercaba al meteorito, este brillaba en rojo, señal de que estaba muy cerca. En ese instante, el meteorito siguió resplandeciendo intensamente, confirmando que el enemigo era inminente. Gracias a ello, localizaron rápidamente
rápidamente la posición de Lerland. Bajo la presión de todos, el joven decidió entregarse a las autoridades. Tras ser salvada por Irene, Wallen comprendió la importancia de la unión y se sumó al equipo de mensajeros para intentar evitar la catástrofe final. Sin embargo, no imaginaron que, tras la confesión de Lerland, sería puesto en libertad bajo fianza, obra sin duda del diablo. Después de su liberación, Lerland no distribuyó el virus, sino que mató al director de la aseguradora. Se estableció su crimen y todos los mensajeros sintieron que el segundo sello se había roto. Pese a sus esfuerzos, los resultados seguían siendo insatisfactorios. La serie de fracasos sumió al grupo en la desesperación. Sentían que, si no lograban detener el apocalipsis, lo mejor sería aceptar sus últimos momentos y vivir sin restricciones. Irene decidió llevarse a Amy de aquel lugar. Joshua fue acusado de violencia doméstica, así que este último regresó a la iglesia para continuar su labor como misionero. La madre de Nadia reveló que Raúl era su padre biológico. Hace años, la esposa del hermano de Raúl tuvo una aventura con él. Nadia era producto de esa relación. Por ello, Raúl decidió cumplir con su responsabilidad paternal y tratar de reconstruir la relación entre Nadia y su madre durante toda su vida. Peter y Wallen buscaron a sus verdaderos padres biológicos, mientras que Vera fue la única que persistió en su incredulidad respecto a los dioses. Ella notó que Joshua se volvía cada vez más apático, incluso pensando en recurrir a drogas para escapar de la realidad. En el supermercado, Joshua encontró a una anciana peculiar, cuya presencia le resultó familiar, aunque no recordaba haberla visto antes. Ella sorprendentemente lo llamó por su nombre. La mujer reveló ser una mensajera de generaciones anteriores, con habilidades similares a las de Joshua. La historia del grupo había sido dura y llena de obstáculos, enfrentando al apocalipsis y a fuerzas oscuras, siempre luchando por la humanidad. Nadie esperaba encontrarse allí por casualidad, y entre miradas de impotencia y respeto nacieron nuevas alianzas. Entonces decidieron continuar su búsqueda para localizar al próximo caballero. A partir de las recientes visiones de Joshua, supieron que tal vez el siguiente sería el granjero, aunque ese personaje tiene un hermano gemelo, y no estaban seguros de quién era realmente el caballero. Solo Rose tenía la tarea de reunir a todos los mensajeros dispersos. Esa noche, Joshua recibió una llamada de Rose, quien alegó haber sido capturada por cazadores y pidió que la rescatara. Muchos estaban a punto de partir, cuando de repente apareció nuevamente el diablo. Le solicitó que compartieran información con él, prometiendo su ayuda para que Wallen recuperara su dinero perdido. Raúl limpiará su nombre y Vera encontrará a su hijo perdido. Luego les relató parte de su pasado. El 6 de abril del año 208 fue un día clave. Aquel día desapareció Michael, el hijo de Vera. Raúl sufrió una fractura al romperse un brazo en una misión. Rose hizo un juramento. Irene dio a luz a Amy. Peter atravesó una noche oscura, pensando en acabar con su vida. Y en esa misma jornada encontraron una familia adoptiva en el hospital. Esa noche Joshua visitó a los pacientes y, si no fuera por un evento inesperado, quizás habrían conocido hace 7 años. Esa noche el diablo contrató a alguien para acabar con Rose, pero un disparo no fue suficiente para matarla. El diablo, en realidad, sellado por Dios y con la capacidad limitada para actuar en la tierra, prefería no seducir a otros, sino confiar demasiado en Rose, quien en realidad fue una enfermera en un campo de batalla. Allí, en medio de la guerra, presenció cómo soldados heridos suplicaban por morfina para morir en paz. Aunque al principio se opuso, terminó disfrutando de su poder de controlar esas vidas. Tras la guerra, fue enviada al hospital Houston para atender a los moribundos, y ella misma inyectaba drogas para mantenerlos en ese estado, principalmente ancianos o gravemente enfermos. Cuando morían, nadie sospechaba de ella. Solo conoció a la esposa del Dr. Hart, con quien mantenía un amor secreto. Cuando ésta sufrió un accidente automovilístico, él quedó desconsolado y empezó a valorar más a su esposa. Eso provocó la ira de Rose, quien decidió asesinar a la mujer y robar su anillo de compromiso. Desde entonces, su historia criminal quedó grabada en la memoria, pero en realidad Rose siempre fue una caballera que empezó como una víctima, una que escapó de su destino y pudo burlar al diablo. Incluso el mismo Satanás no esperaba que las caballeras lograran escapar de su control. La primera vez que Rose se enfrentó al diablo, solo le dijo que su muerte se acercaba. Más tarde, Joshua la encontró prisionera en una iglesia abandonada, la liberó y estuvo a punto de llevársela. Sin embargo, ella le pidió que le contara su visión más reciente. En aquel momento de tensión, Joshua tuvo que revelarle sus visiones, y ella, para protegerse, soltó su mano. De la oscuridad emergieron el Caballero de la Plaga y el Caballero de la Guerra, y en ese momento Rose atacó a Joshua, clavándole una daga. En esa misma situación, Irene, que cuidaba a su hija en casa, recibió la noticia de que Rose era una caballera. Recientemente, una anciana que la visitó comentó que el motivo por el cual las habilidades de los mensajeros no son perfectas residía en que algunos no eran mensajeros auténticos, pues ese don, que es un regalo divino, no podía tener efectos secundarios. Cuando supieron que la capacidad de Rose para comprender todos los idiomas no existía en
realidad llegaron a la iglesia y solo encontraron su cuerpo frío con Joshua muerto frente a él. Entonces el diablo volvió a ofrecer ayuda. Si aceptaban, ellos podrían revivir a Joshua. La anciana afirmaba que, para evitar la catástrofe, debían unir fuerzas, ya que no podían permitirse perder a Joshua en ese instante. Quizás un trato con el diablo sería su última esperanza. Bajo su influencia, Joshua fue resucitado y compartió con el grupo todo lo ocurrido. Sintió que Rose actuaba con demasiada prisa y preveía que algo iba mal. Por eso, al contar sus visiones, mintió deliberadamente, tratando de actuar con rapidez para encontrar al Caballero del Hambre antes de que ella hiciera algo peor. Rápidamente partieron hacia la granja, pero Wallen comenzó a sentir efectos adversos por el uso excesivo de su poder. Olvidaba detalles importantes, perdía fragmentos clave de memoria. En una estación de descanso, Vera accidentalmente vio una fotografía de su hijo y decidió ir primero a buscarlo con Irlanda, antes que reunirse con los demás. La búsqueda fue ardua. Peter, que era buscado, también fue reconocido, aunque gracias a Roll lograron evitar problemas y optaron por que Peter bajara primero para que los demás continuaran. Joshua y Wallen llegaron en silencio a la granja, fingiendo que su auto se había averiado, y se alojaron en la casa de un granjero local. Esa noche, Roll descubrió que alguien había puesto sal en secreto en el tanque de agua, intentando dañar los cultivos. A la mañana siguiente, advirtió al dueño, quien agradeció la advertencia y les prestó su vehículo para investigar en el pueblo. Allí celebraban el lanzamiento de un nuevo sistema de riego. En su llegada, vieron que los oradores eran unos hermanos gemelos que presentaban un dispositivo innovador, capaz de activar lluvias artificiales en vastas áreas. No era un dispositivo simple, todos sabían que podía provocar lluvias en extensas zonas. Wallen propuso eliminar a los hermanos para impedir que uno de ellos fuera el Caballero del Hambre, pues así sería más difícil distinguir quién era realmente, pero decidieron no actuar aún, para no poner en peligro a inocentes. Optaron por investigar más a fondo. Joshua encontró un video del reportero Yahi, en el que se mostraba que los campos, antes verdes y fértiles, habían quedado marchitos y abandonados. Yahi explicaba que se habían realizado experimentos y que las autoridades habían sobornado a la prensa para silenciar la verdad. La situación de Vera empeoraba. Tras no encontrar a su hijo, fue capturada por el ejército. Sin embargo, Vera tiene la habilidad de proyectar su espíritu afuera de su cuerpo, y gracias a ello logró contactarse con sus compañeros en el momento justo para localizarlos. El grupo dividió tareas. Irene se infiltró como reportera para acercarse al hermano menor del sistema. Roll ayudó en las operaciones, y Peter con Wallen lograron rescatar a Vera. Gracias a la confianza que Irene ganó por su apariencia y su historia, lograron acceder al hermano menor, quien confesó que el dispositivo fue promovido por su hermano mayor y que él mismo no quería activarlo, porque eso arruinaría toda la zona agrícola al secar los cultivos. Dependían de la ingeniería de los gemelos. Si aquel sistema se activaba, los gemelos tendrían control absoluto. Joshua encontró en línea una foto del hermano con Rose y envió un mensaje a Raúl, insinuando que quizás ese hermano pudiera ser el Caballero del Hambre. Mientras tanto, Vera, ya rescatada por Wallen y Peter, utilizó su habilidad para transformarse en un caballero de la guerra. Aprovecharon el caos para sacar a Vera de allí, y en medio de la confusión, Raúl estuvo a punto de atacar al hermano mayor, pero fue disparado por el hermano menor, que en realidad era el Caballero del Hambre, quien intentó evitar que activaran el dispositivo, y al matar a su propio hermano, liberó un sello que lo mantenía cautivo. Solo si los 4 caballeros aparecían, el sello final se abriría, y el apocalipsis comenzaría oficialmente. La esperanza parecía desvanecerse, pero Joshua seguía encontrando nuevas visiones. Yahi, el séptimo mensajero, saltó a la fama al denunciar los campos marchitos, pero su don eléctrico se desbordó en pleno vuelo. Una descarga atravesó la cabina, hirió a la tripulación y lo llevó a una celda de alta seguridad como terrorista. El equipo localizó la prisión en pocas horas. Vera, en proyección astral, confirmó su estado: camisa de fuerza, agotamiento extremo y guardias armados en cada esquina. El rescate arrancó con Wallen disfrazado de carcelero y Raúl haciéndose pasar por traficante. Sin embargo, la memoria dañada de Wallen lo llevó a confundir a Raúl con un enemigo y disparó las armas. Con el plan al borde del colapso, Peter irrumpió por la fuerza, liberó a Yahi e a Irene restauró la cordura de Wallen, mostrándole un tatuaje olvidado. Una vez reunidos, las reacciones físicas que venían enfermándolos desaparecieron. Joshua puso al recién llegado al tanto de los caballeros y recibió otra visión funesta: todo el grupo muerto. Aún así avanzaron. Los caballeros
caballeros ya fusionaban sus poderes en el elemento de la creación, capaz de detonar el meteorito guiado por 7 drones que se cernían sobre Houston. Bajo la estación de control, los mensajeros escondían su comodín, un generador que Yahi podía sobrecargar y abortar la secuencia, pero 50 soldados custodiaban la entrada. Joshua, desesperado, propuso usar a esos mismos soldados como escudos humanos. La visión de su muerte parecía cumplirse cuando el equipo corrió. Cayó uno a uno. Entonces el cielo se volvió rojo sangre. Un rayo abrió un cráter luminoso en las nubes y en lugar de fuego descendió un diluvio que apagó la catástrofe. Muchos lo vieron como juicio divino. La lluvia devolvió fuerzas a los mensajeros y desdibujó a los caballeros tras una cortina blanca. El diablo oculto entendió que Dios vigilaba y que un mensajero había traicionado. Parecía el fin. Michael jugaba bajo la tormenta, a salvo, pero Joshua seguía inquieto. La anciana les advirtió que el diablo teme a quienes desafían la fe, y Amy, la hija de Irene, pinta el futuro sin saberlo. En uno de sus dibujos aparece Michael con su familia, y a su lado un apóstata destinado a matar al gran mensajero. Vera se estremeció. Joshua le menciona que el diablo afirma que todo gran mensajero se llama Michael, y ella ni siquiera recuerda por qué eligió ese nombre para su hijo. Decidieron ignorar la profecía, sin sospechar que el enemigo sigue libre y acaba de descubrir la verdadera identidad de Amy. La batalla de los mensajeros no ha hecho más que empezar. Así termina esta serie. Ahora elige alguno de estos resúmenes aún más épicos que este.